Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro cubano Yuri González y quiero compartir con ustedes otro interesante video, otro test de finales de torres. Igual he escogido tres interesantes partidas de la Olimpiada que recientemente finalizó en Chennai. Y bueno, en esta ocasión he buscado tres posiciones mucho más picantes, mucho más complicadas. Y bueno, se las voy a poner tipo test a ver cómo se encuentra su nivel sobre los finales de torre. Ya este sería un nivel más avanzado, así que bueno, la prueba que les pongo acá va a ser mucho pero mucho más complicada que el video anterior. Comencemos ya con la primera posición. Como vemos acá, bueno, esta es una posición en el que juegan las negras y bueno, las blancas por supuesto tienen muchísimas opciones de ganar, ya que tienen un peón de ventaja, un peón en A6 pasado. Y bueno, las negras están luchando por defenderse con su torre bien activa en A2. Esta es una partida que se jugó entre Nuguyen de la República Checa y Suleimanov de Kazajstán. Un match bien interesante y bueno, esta partida, este final de torre fue clave en este match. Entonces, bueno, juegan las negras. La pregunta sería, ¿cuáles son las ideas de las blancas y cómo debemos defendernos en este final? Denle pausa al video y trate de encontrar la respuesta correcta del bando de las negras en esta posición. Bueno, ya espero que tengan en su mente, bueno, la posible respuesta correcta del negro en esta posición. Así que vamos a la solución, a la jugada que realizó el maestro de Kazajstán. Bueno, en este momento las negras realizaron la jugada correcta y única jugada torre A5. ¿Por qué es la jugada correcta? Porque, bueno, las blancas tienen una amenaza directa que es tomar en G5. Cuando las negras recapturen de peón, evidentemente quedaría un peón en H5 aquí pasado muy fuerte. Y esto, bueno, sí definiría la partida junto con la actividad del rey y, bueno, el peón pasado acá en A6. Por lo tanto, bueno, esa es una amenaza evidente, ¿no? Si jugara el blanco nos tomarían en G5 y, bueno, crearían ese peón pasado en H. Ahora vean que capturar en F4 realmente evita la amenaza de las blancas, pero desgraciadamente, bueno, activa al rey del blanco y sería un error esta captura en F4. Vean que rey por F4. La idea ahora es realizar este plan de juego. La idea es jugar E5, una jugada muy fuerte que paraliza completamente a los tres peones de las negras. Y después, bueno, tratar de llevar el rey hacia la casilla B6 para apoyar a nuestro peón y, bueno, en algún momento poder liberar la torre y luego, bueno, poder avanzar el peón a pasado. Esta sería una idea muy fuerte. Vean que el negro incluso aquí no podría tomar en G2, aunque bueno, ya no tendría solución, pero vamos a ver esta línea. Si captura en G2, bueno, esto provocaría la liberación de la torre blanca y esto, bueno, abriría el paso al peón pasado A. Si torre A2, sencillamente A7 amenazando torre B8 jaque y coronar. Rey G7 prácticamente la única jugada aquí y el blanco seguiría con el movimiento E5, una jugada durísima. Estos dos peones acá, el de H5 y E5, bueno, detienen a los tres peones de las negras en el flanco del rey. No hay posibilidades de que el negro tenga ningún tipo de contrajuego y vean qué fácil se ganaría el final. Solamente llevar el rey hasta B6 y luego, bueno, amenazar a entrar por C7 y B8 y bueno, no va a haber forma de que el negro pueda impedir este plan. Poco a poco el blanco siempre va a conseguir esto. Así que en la partida la jugada correcta y bueno, la primera solución importante del test es esta, torre A5, una jugada que evita F por G5 y de paso, bueno, no activa tanto al rey de las blancas. Ahora vean que si el blanco capturara en G5, entonces bueno, evidentemente tomaríamos de peón y bueno, la torre quedaría bien activa en este momento y bueno, las blancas realmente no habrían mejorado mucho acá su posición. Por lo tanto, el blanco hizo una jugada interesante, hizo una jugada más problemática, hizo la jugada E5 acá, que renueva, como ven, la posibilidad en algún momento de
tomar en G5 y de nuevo, bueno, quedarse con un peón pasado acá en H5. Bueno, ¿qué hicieron las negras? Bueno, se preparan contra, bueno, la idea del blanco y vean cómo la controlan. Jugaron torre A3, jugada importante, jaque. Aquí sí el cálculo es importantísimo en estos finales. Mezclar la profilaxis, bueno, saber la amenaza del rival y luego calcular cómo enfrentarnos a ella. Esto es esencial en estos finales tan concretos, ¿no? Tan exactos. Rey G4 de las blancas y las negras realizaron el movimiento torre A4 importantísimo. Evita de nuevo la captura en G5 y bueno, de paso, por supuesto, amenazamos con tomar de torre en F4 con jaque. Las blancas, bueno, hicieron el único movimiento posible acá, G3. Todavía están luchando por la victoria y viene otro momento clave del test. Próxima pregunta. ¿Qué amenazan acá las blancas y cómo debemos enfrentarlos? Esto es fundamental en este momento y van a ver que el negro, bueno, ya había jugado muy bien, pero aquí la parte profiláctica le falla. No descubren realmente cuál es la verdadera, la real amenaza de las blancas y cometen un error decisivo. Así que detenga el video, trate de encontrar cuál es la amenaza de las blancas, cómo usted lo evitaría y bueno, luego vamos a ver la respuesta y lo que pasó en la partida. Bueno, vamos allá. Ya supongo que hayan pensado algunos minutos. Vean qué pasó en la partida. En la partida el negro cometió el grave error de jugar rey G8. Una jugada aparentemente lógica, pero que no tiene en mente la amenaza del blanco. ¿Qué amenazaba el blanco? Bueno, como ven acá, la idea del blanco era liberar su rey con rey F3 para poder utilizar el rey y llevarlo en algún momento hacia el flanco de la dama y bueno, poder en algunas posiciones, por supuesto, llegar a B6, apoyar a su peón pasado en A6. Rey F3 era la verdadera amenaza aquí de las blancas. Bueno, si entendíamos eso, entonces podíamos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos evitar rey F3? Bueno, la idea correcta era tomando en F4. Fíjense que no podemos hacer torre A3, una jugada que lo evita, pero entonces caeríamos en el otro problema, ¿no? De que el blanco nos tomaría en G5. Por lo tanto, lo correcto es primero tomar en F4, obligar a las blancas a tomar de peón. Y ahora vendría la jugada correcta, torre A3. Brillante, una jugada que paraliza ahora al rey en G4, que sería una pieza bien pasiva. Recuérdense en el video anterior que les expliqué que los aspectos fundamentales en los finales de torre son la actividad del rey, la actividad de la torre y bueno, la creación de rápidos peones pasados. Aquí realmente el rey y la torre de las blancas serían bien pasivos y bueno, el final sería tablas. Vean que si torre A8, sencillamente rey G7, las blancas no pueden jugar con su rey y bueno, las negras sí podrían esperar con su rey entre H7 y G7. Y vean que una jugada como F5 no logra absolutamente nada, pues bueno, vendría un jaque aquí durísimo. Rey F3, peón por F5, torre A7, bueno, amenazando el truquito de jugar E6. Sencillamente pensamos profiláctico y lo evitamos. Jugamos rey G8 y bueno, el final sería completamente tablas acá. No hay forma de que el blanco pueda progresar porque ahora tenemos un peón peligroso también. Y si el rey blanco, bueno, se lanza a esta aventura hacia el flanco de dama, evidentemente nuestro peón también va a empezar a caminar. Por lo tanto, el final aquí no se puede forzar y terminaría en tablas. Pero en la partida, vean que el negro no comprendió esto, no comprendió la amenaza rey F3 y jugó rey G8 y rey F3 ahora de las blancas. Ya el rey queda libre, liberado. Va a poder ir al flanco de dama, ayudar a su torre, a su peón pasado y el final está completamente perdido. La partida siguió torre A3 jaque. Las blancas jugaron rey G4, una jugada que no es mala, también gana, pero ya aquí directamente podían triunfar con el movimiento rey E4. Bueno, ya activando más el rey, amenazando también la captura en G5, llevando el rey también hacia el flanco de la dama. Y vean que si torre por G3, entonces se libera la torre de las blancas y el peón llega a A7 y bueno, esto usualmente es letal. Se amenaza torre B8,
El negro puede dar algunos jaques. Rey D3. Ahora incluso van a ver, no necesitamos ni el rey para ganar, gracias a que tácticamente tenemos muchas amenazas. Rey G7. Y bueno, aquí vendría una jugada muy fuerte, F5, para crear más problemas al rey de las negras y un fuerte peón pasado con la amenaza de jugar E6, ¿no? En caso de que las negras capturen. Y bueno, ya serían dos peones pasados y la torre activa. El final estaría muy perdido acá para las negras. La partida siguió rey G4, torre A4. Veis que si ahora el negro captura en F4 de peón, entonces lo correcto es capturar de rey, ¿no? Por supuesto, no capturar de peón porque nos quedaríamos con el rey muy mal en G4, pero capturaríamos de rey y bueno, ya ahora tendríamos el camino libre para llevarlo hacia el flanco de la dama. Las negras, bueno, intentaron torre A4 y rey H3, rey F3 rectificando también era correcto. De todas formas el final está ganado, siguió torre A5. Vean que es siempre el negro si captura este peón. Bueno, primero aquí el rey ya está libre, ¿eh? Puede empezar a acercarse al flanco de dama y si el negro captura este peón, bueno, pasa lo que hemos visto en los finales anteriores. Torre B7, torre A4, A7, amenazamos jaque, rey G7 y con el rey, bueno, sencillamente damos todo este viaje, lo llevamos hacia el flanco de la dama, apoyamos nuestro peón y el final está completamente ganado porque los tres peones de las negras están paralizados por los dos peones de las blancas. No hay ningún contrajuego. La partida fue torre A5, siguió F por G, F por G y torre A8. Bueno, aquí ya hemos creado un peón pasado en H5. Nuestro rey, bueno, va a ser mucho más activo y van a ver que el final ya está ganado. De todas formas, hay algunos detalles interesantes. El negro jugó un rey G7 y ahora es un momento que también puede ser bien instructivo. En estos finales, bueno, hay que saber exactamente cuándo es el momento correcto de avanzar el peón a la séptima fila. ¿Por qué? Porque al avanzar este peón a la séptima fila, bueno, es verdad que dejamos a la torre negra esclavizada, pero también ocupamos la casilla A7, una casilla que a veces el rey blanco necesita como refugio, ¿no? Para esconderse en algunas líneas y ganar este tipo de finales. Así que bueno, la última pregunta de este test, de este ejercicio de este test es, bueno, ¿será correcto avanzar el peón a A7 o todavía no es el momento indicado de hacer esa jugada? Detenga el video, piense algunos minutos y bueno, decida si jugaría usted A7 o no en esta posición. Bueno, vamos allá. Ya ustedes tienen seguramente la respuesta y bueno, les diré que la idea correcta es jugar el movimiento A7 en este momento. Vamos a esclavizar a la torre de las negras, que bueno, ya no va a poder abandonar la columna A, por supuesto, ya no va a poder capturar ningún peón acá porque vendrían los jaques y luego la coronación. Y bueno, ahora tendremos nuestro rey para andar por todo el tablero, por donde queramos caminar. Nuestro rey será realmente libre para llegar a cualquier casilla del tablero y bueno, van a ver, esto será decisivo en la partida, sumado a la importancia de tener el peón en H5 también pasado, que va a ser un factor fundamental. Bueno, torre A4, G4, el negro tiene que permanecer pasivo y las blancas vean cómo van llevando su rey hacia el flanco de la dama. El negro no puede capturar ningún peón porque evidentemente las blancas darían el jaque y coronarían. Así que el blanco puede andar por todo el tablero con su rey, llegar a B3, expulsar a la torre y bueno, comenzar ahora a mejorar y activarse. Veamos cómo terminó la partida. Rey C5, torre A1, rey D6, rey H7 y rey E7, amenazando ya capturar el peón en F7. Las negras jugaron el único movimiento posible, rey G7 acá. Y bueno, ¿cómo destruimos esta posición? Bueno, ya es mucho más sencillo. El rey está muy activo, hay muchos temas tácticos acá. Y sencillamente el gran maestro de la República Checa realizó el movimiento H6. Una jugada que destruye la pequeña fortaleza, ¿no?, que tenían formada las negras. Y bueno, ya al final se gana sin problemas. H6 no pueden capturar el peón porque bueno, evidentemente vendría torre H8 y la coronación. Jugaron rey H7 y bueno, luego de rey por F7
se cae a un segundo peón, se amenaza rey por E6, torre A6 y vino otra jugada sencilla, rey F6 y bueno, vean, va a caer otro peón más, el de E6 o el de G5 y bueno, las negras evidentemente ya se rindieron en esta posición. Bueno, muy instructivo final, muchas posiciones interesantes donde bueno, hay que tomar realmente decisiones complicadas, ¿no? Problemáticas y bueno, la defensa de las negras era bien pero bien difícil. Vamos a la segunda posición que les quiero mostrar. Bueno, la segunda posición es un final de un match también interesantísimo, un match entre la India 3 y Perú. Con las piezas blancas, bueno, se encuentra el gran maestro Gupta de la India y con las piezas negras, bueno, el gran maestro Terry de Perú. Bueno, como ven, las negras tienen un peón de ventaja, pero las blancas tienen también algo positivo. Su torre en G8 activa. Vean como el rey en H5 es una pieza que no está realizando realmente de momento una función activa y bueno, esto le da bastante contrajuego al blanco para intentar no entablar este final. Evidentemente el blanco no puede luchar por la victoria, pero bueno, sí tiene posibilidades claras de luchar por el empate. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta del test? Bueno, juegan aquí las blancas. ¿Qué haría usted para tratar de entablar este final? Diga su jugada y bueno, calcule las posibles variantes de juego. Estos finales, bueno, sí suelen ser muy precisos, muy concretos. Así que además de la primera jugada, trate de ver algunas líneas en profundidad porque realmente son complicadas en ocasiones. Entonces, bueno, detenga el video y trate de pensar con las blancas qué haría para entablar este final. Bueno, vamos allá. Ya deben tener su posible respuesta de cómo jugó acá el blanco. Y bueno, vamos allá. Gupta realizó la jugada más activa y creo yo la más interesante. Realizó el movimiento G4 acá. Un sacrificio de peón para activar su peón F, quedarse con un peón F pasado y bueno, buscar suficiente contrajuego para lograr las tablas. Van a ver que es una jugada muy correcta, aunque compleja y bueno, lleva cálculos realmente bien exactos. Otra idea que bueno, es aceptada también en este test es la posibilidad de jugar torre F8, una jugada bueno, activa también atacando al peón en F5 y si rey G4 la precisa maniobra, torre G8 jaque, empeorando un poco la posición del rey, rey F3 y de nuevo volver con la torre a F8. Este plan también ofrecía las tablas a las blancas. Vean que si rey por G3, torre por F5, bueno, el blanco tendría un peón pasado en F aquí, la torre bastante activa. Realmente los peones de las negras están alejados todavía de las casillas de coronación y bueno, el contrajuego sería suficiente para entablar. Por ejemplo, si torre 4, torre F6 capturando en H6 y si H5, bueno, las blancas también tienen su peón avanzado con F5 y bueno, este final gracias al contrajuego del peón F sería tablas. ¿Qué pasó en la partida? Bueno, Gupta decidió también la idea correcta G4. Terry captura aquí en G4 y bueno, comienza a avanzar su peón pasado, su idea, creando suficiente contrajuego. Hay que bueno, detener ese peón, siguió torre F3, amenazando el peón, rey E6 defendiendo el peón y de paso bueno, asegurando las casillas de avance del peón. Las negras continuaron también con sus ideas de los peones pasados, rey H4, F6, G3, comienza a avanzar también el peligroso peón pasado a las negras y F7. Como ven, el peón blanco va a coronar inevitablemente, la torre controla la casilla de coronación, pero las negras tienen un peón pasado en G3 peligroso y otro en H que también va a correr bastante fuerte en esta partida. Siguió H5, las blancas coronaron, las negras por supuesto sacrifican la torre por la dama, torre por y siguió el movimiento G2 amenazando coronar. Única jugada, torre G8 evitando la coronación y las negras siguen con rey H3. Las negras bueno, saben perfectamente
que no corren peligro de perder este final, porque evidentemente su rey activo y su peón pasado G tan avanzado, como mínimo, bueno, les garantizan unas tablas. Y bueno, incluso van a ver, tienen posibilidades todavía de ganar. ¿Qué hizo el blanco acá? Bueno, continuó jugando bien. Rey F5. Hay que traer el rey para parar los peones. Y las negras realizaron la jugada inteligente H4. Y viene un momento acá clave de esta partida. Y bueno, ¿qué amenazan las negras y cómo debemos evitarlo? Nuevamente, la pregunta profiláctica es la que hubiese salvado al gran maestro Gupta en este final. Una pregunta que no se realizó, o en los apuros de tiempo, bueno, no pudo entender lo que quería, ¿no?, hacer Terry en este momento. Y bueno, van a ver, realizó una jugada que profilácticamente es incorrecta y las negras terminaron ganando. Bueno, detenga el video, trate usted de pensar qué amenaza el negro. Si jugara el negro, cuál sería su próxima jugada. Y bueno, después de saber eso, ¿qué haría usted con blancas entonces ahora aquí para evitar la amenaza de las negras? Vamos allá, vamos a ver qué pasó en la partida. La partida, el blanco cometió el gravísimo error de seguir por inercia activando su rey y jugó rey F4 sin darse cuenta que la amenaza era sencillamente jugar rey H2 seguido de la coronación o seguido del avance del peón H y luego la coronación. Y bueno, esto sería muy fuerte y ganador para las negras. El blanco no se da cuenta de esto, sino, bueno, realmente hubiese pensado qué puedo yo hacer para evitar rey H2. Y bueno, por supuesto se le hubiese ocurrido la única jugada salvadora aquí, que era torre G4. Una jugada que paraliza al rey de las negras, o al menos si va a H2, bueno, es para sacrificar el peón en H4. Y bueno, realmente es la única opción que logra las tablas, porque bueno, el blanco también estaría ahora activando su rey y las negras no podrían hacer lo mismo acá en H2. Vean que si rey H2, torre por H4, rey G3, evidentemente vendría el jaque, rey F2 y bueno, rey E4, y esto terminaría en tablas. Pero en la partida rey F4 y bueno, aquí Terry aprovechó rey H2. Ahora sí se acabó esto, se amenaza G1 dama y vean que las negras no pueden hacer nada contra eso. Si torre H8, aquí se rindieron, pero bueno, con razón, ¿no? Si torre H8, por supuesto Terry no iba a coronar aquí porque bueno, es un truco bastante infantil. Torre por H4, jaque, nos comen la dama y nos hacen tabla. Así que contra torre H8, por supuesto que el maestro de Perú iba a jugar el movimiento H3 y luego la coronación de su peón de G. Así que bueno, Gupta decidió abandonar justo en el momento que le realizaron la jugada rey H2. Bueno, ¿qué pasó en este final? Las blancas, bueno, comenzaron jugando muy bien, sacrificaron un peón para crear un peón pasado y bueno, tener suficiente contrajuego. Pero en el momento clave, señores, le faltó la pregunta clave: ¿qué amenaza a mi rival? ¿Y cómo puedo yo evitarlo? ¿O cómo debo enfrentar la amenaza de mi rival? Vayamos al último final. Final bien complicado, también de un match de un equipo latinoamericano. En este caso vamos a ver una partida del gran maestro Fier de Brasil contra el gran maestro Kusubov de Ucrania. Una partida que bueno, fue fundamental también en este match, en un gran desempeño también que tuvo el equipo de Brasil en esta Olimpiada de Chennai 2022. Bueno, vamos a girar el tablero porque en esta posición juegan las negras. El gran maestro Kusubov con las piezas negras. Como ven, evidentemente se está defendiendo, ¿no? Las blancas tienen dos peones pasados. Las negras, bueno, también tienen su peón en H, pero bueno, está bien bloqueado de momento por el rey de las blancas. Así que no va a ser fácil realmente, por lo menos ahora, avanzar ese peón pasado. Y bueno, las blancas sí podrían intentar en algún momento empezar a caminar sus peones pasados. Bueno, juegan las negras. ¿Cómo debemos pensar aquí? ¿Qué idea tienen las blancas? ¿Qué amenazan las blancas? ¿Cómo debemos defendernos acá? Denle pausa al video, busque su solución y vamos a ver ahora
qué pasó en esta importantísima partida. Bueno, vamos allá. Las negras respondieron de momento de la forma correcta. Detectaron la amenaza de las blancas. ¿Cuál es la amenaza de las blancas? Bueno, aquí es bastante clara, a jugar F6, luego posiblemente colocar su torre, como dicen todos los libros, detrás de su peón pasado, y a la vez continúan defendiendo su peón en C5, y bueno, luego F7, y el final sería fácilmente ganado por las blancas. Así que F6 es una amenaza más que evidente en este momento. Ahora, ¿cómo lo evitó el negro? Bueno, con la jugada correcta. Hizo el movimiento torre H5, aplicando una clavada aquí a la torre de las blancas, y bueno, esto impide que el peón avance a F6. Vean que el movimiento torre H6, que impide la jugada F6, no era correcto, porque seguiría la jugada torre E4. La diferencia de la torre en H6 es que no ataca al peón en F5, y torre E4, bueno, amenaza o capturar en H4 o colocar la torre detrás del peón pasado para poder empujar en este final. Y vean que aunque el negro captura en C5, se captura en H4, torre F6 y rey G4. Y bueno, aquí sería un final ganado para las blancas, aunque todavía hay algunos detalles. Vamos a ver, rey D6, rey G5. La clave acá es que evidentemente el rey está lejos, ¿no?, de las casillas de coronación. Y bueno, es muy difícil llegar a la posición de tablas de Philidor, famosa posición que encontró Philidor de tablas. Vean que si rey E7, vendría una jugada muy importante acá, torre A4, para, bueno, atacar por el lado largo al rey de las negras. Y si torre B6, vean, una jugada inteligente, porque el negro aquí amenazaría jugar rey F7 y ya estaría en una posición de tabla Philidor con su torre en la sexta esperando y con su rey bien ubicado en F7. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle aquí importante que pueden utilizar las blancas para evitar que las negras consigan las tablas aquí con la posición Philidor? Para el video y bueno, busque la solución aquí de cómo ganar con blancas. Vamos allá. Seguramente estoy convencido de que vio el detalle F6 admiración. Una jugada que, bueno, trastorna todas las ideas, las posibles defensas de las negras, y el final ahora se gana. El peón no puede ser capturado porque torre A7 ganaría a la torre de las negras. Y luego de F6, rey F7, vendría el movimiento torre A7, rey F8 y rey G6. Y llegamos a una posición teórica ganada en donde las negras no lograron conseguir la posición Philidor. La posición Philidor tendrían que tener su torre acá en B8 para comenzar a dar los jaques frontales, y esto sería lo que le daría las tablas, pero en este momento eso es imposible. Y bueno, como ven, las blancas están dando mate en A8, y contra el peón F realmente la defensa pasiva con el rey y la torre, como conocen, se pierde. Si torre B8, vendría un plan más que clásico acá, torre H7 amenazando torre H8, y si rey G8, F7 seguido de torre H8 ganando la partida. Así que bueno, con esta complicada variante vemos que la jugada torre H6 no era una forma profiláctica de evitar esta evitaba la jugada F6, pero bueno, realmente no evitaba la derrota en el final. El negro jugó correcto, torre H5. Fier realiza un movimiento muy venenoso acá, la jugada rey G4, amenazando a la torre, expulsándola de su mejor casilla, ¿no? La torre nos clava ahí y bueno, impide el avance de nuestro peón. Así que es la jugada más problemática. Y bueno, llegamos ahora a otro momento bien clave en la partida. Nos amenazan la torre. Evidentemente hay que mover esa torre, pero tenemos varias opciones. Y bueno, les diré que solo hay una jugada que hace tablas, y bueno, las demás opciones pierden. Trate de pensar, calcular sobre todo, porque bueno, ya esto es un final muy exacto donde el cálculo de variante realmente define quién gana o si se pueden hacer las tablas. Y bueno, denle pausa al video, tómese unos minutos y bueno, cuando esté listo, continúe para saber qué sucedió en la partida. Bueno, listo.
Ya tiene usted seguramente la solución y vamos a ver qué pasó en la partida. Bueno, el negro, fíjense, jugó la jugada más lógica del mundo. Hizo el movimiento torre H8. Una jugada muy humana porque, bueno, aleja la torre del rey para, en algún caso, bueno, poder utilizar los famosos jaques frontales si fuera necesario, ¿no? En algunas posiciones. Sin embargo, van a ver que es el error perdedor. Increíblemente, la única jugada que salvaba a las negras era colocar su torre en H7. Y bueno, el detalle es algo impresionante. La idea es que en una variante muy específica, este peón es clave que no llegue a la casilla F7. Y para eso hay que colocar la torre en H7 y no en H8. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, aquí sí. La única forma es calculando las variantes jugada tras jugada y bueno, tratar de encontrar las mejores soluciones. Vamos a ver si el blanco aquí jugaba torre E2. Una idea, van a ver que aplica fiel en la partida para poder bloquear correctamente el avance del peón H y luego, bueno, con su rey y su peón tratar de ganar el final con facilidad. Entonces hay una gran diferencia acá respecto a la partida. Hubiese continuado H3, las blancas bloquean, las negras capturan S5 para acercar su rey, el peón avanza a F6, rey D6, rey F5, evitando, bueno, que el rey se acerque al peón de las blancas. Las negras tendrían que jugar rey D7 para intentar, bueno, ir a E8 y buscar bloquear aquí en F8 o en F7. Y aquí vean que rey G6, la clave está en que no podemos jugar F7. Van a ver que en la partida con la torre en H8, bueno, aquí el movimiento F7 hubiese sido ganador. Pero en este caso, al no poder jugar F7 las blancas, tienen que jugar rey G6. Las negras seguirían con torre H4, una jugada muy importante porque amenaza a estos jaques frontales que, bueno, suelen descoordinar bastante la posición del rey de las blancas y además amenazan con jugar rey E8 y ya colocarse delante del peón pasado de las blancas. Aquí, por ejemplo, si F7 seguiría un jaque aquí importantísimo. Empeoramos la posición del rey blanco. Rey F5, todo parece perdido, pero bueno, existe la solución mágica, torre G1 con doble amenaza. La amenaza de dar jaque en F1 o la amenaza de jugar rey E7 y bueno, ya controlar el peón pasado de las blancas. Bueno, esta era la variante fantástica que bueno, daba la solución correcta y era el por qué era necesario jugar torre H7 en vez de la jugada realizada en la partida torre H8. Como ven, la clave estaba o está en el que en el peón blanco no llegue en esa variante a la casilla F7. La partida continuó de manera brillante. Aquí Fier ganó excelentemente. Jugó torre E2, una jugada conceptualmente muy importante. Hay que bloquear al peón de las negras y ahora tenemos libre a nuestro rey para poder apoyar a nuestro peón pasado. Ya no tenemos que bloquear con nuestro rey en H3. Siguió H3, torre H2, rey por C5. Parece lo mismo que antes, pero vean la diferencia. Siguió F6. Y aquí el negro jugó torre G8 jaque. Vean que si rey D6, bueno, aquí es clave rey F5. Y cuando el negro viene a hacer la misma maniobra en la variante anterior, amenazar rey E8, pues viene la tremenda bomba F7. Y con la torre en H7 era imposible, pero con la torre en H8 es muy posible. Y ahora vean la amenaza rey F6 y rey G7. Y aunque el negro juegue rey E7, entonces rey G6 amenazando rey G7 y bueno, no hay forma de defender este final. Vean que si rey F8 intentando el bloqueo, bueno, vendría una jugada decisiva. Torre E2, mate acá en E8. Y si torre H4, otra posible defensa acá del negro. Entonces, bueno, vendría un jaque durísimo en E2 y bueno, ya se ganaría la partida o se corona, o si se va a F8 entonces se daría el mate con torre E8. Por eso, bueno, después de F6 el negro seguramente se dio cuenta de que iban mal las cosas, dio un jaque en G8, creo que es la mejor opción práctica, pero Fier acá jugó de manera brillante, no le dio chance. Rey F5, idea seguir con F7 y seguir con rey F6.
Las negras jugaron torre G3, interesante, defienden su peón y bueno, buscan tener este mecanismo de jaques frontales, ¿no? Para buscar posibilidades de tablas. Pero Fier realizó la jugada muy fina, rey F4. Una jugada que mete en problemas a la torre, porque la torre tiene que defender su peón, pero a la vez tiene que estar pendiente al peón de las blancas. Y al atacarlo, bueno, realmente hay que tomar una decisión mala ya en esta situación. Siguió torre G6 y rey E5. Vean cómo se activa el rey y se gana un tiempo porque amenazamos también con eliminar el peón pasado de las negras. Siguió torre G5, rey E6, ya se amenaza F7, se amenaza a comer en H3. Las negras, bueno, intentaron un recurso aquí con torre G3 y bueno, buscar los jaques frontales para luego en algún momento detener al peón pasado, pero vean que el rey negro realmente no colabora y el final van a ver se gana con bastante facilidad. Bueno, aquí Fier hizo la jugada más fuerte, hay varias posibilidades de ganar, pero me gustó la forma con que concretó el brasileño. Torre F2, jugada durísima, jugada de libro. Colocamos la torre detrás del peón pasado para garantizar el avance hasta la octava fila. Siguió torre G6, rey F5, torre G2, torre F3, bueno, atacando al peón de H3, H2, F7, H1 dama y F8 dama, todo calculado acá por el gran maestro brasileño. Importante entrar con jaque en estos finales y bueno, como sabemos de estas posiciones, bueno, el que entre con jaque va a tener posibilidades de ataque forzado con jaque y esto, bueno, va a terminar en mate. Esto, bueno, no es una cacería de bruja, más bien es una cacería de real, una cacería contra el rey real, que bueno, para los ajedrecistas es mucho más excitante. Siguió rey de 5, dama de 8 y bueno, aquí el gran maestro de Ucrania decidió abandonar porque bueno, evidentemente le van a seguir dando jaque hasta que esto termine en mate. Una posible variante sería esta: rey C4, dama C7, continúa la cacería real acá, jaque, dama D4, rey B5 y bueno, entra nuestra torre con jaque, rey C6, jaque, todo con jaque, dama B6, rey C8 y torre B8. Bueno, esta es una de las tantas posibles variantes que hubiesen terminado con mate en este final. Bueno, interesantísimo final en que las negras, bueno, como ven, comenzaron defendiéndose bien, pero bueno, después el detalle milimétrico de jugar acá torre H7 en vez de torre H8, bueno, realmente era muy difícil. También, bueno, se encontraba en apuro de tiempo. También Fier es un jugador muy práctico que casi siempre tiene más tiempo en el reloj y bueno, aprovechó esto también, su ventaja en tiempo, para crearle problemas a su rival y bueno, llevarlo definitivamente a cometer el error decisivo. Bueno, espero que estos tres finales, ya de un nivel mucho más avanzado que el video anterior que le puse, bueno, le hayan servido de entrenamiento y bueno, espero que hayan acertado en la mayoría de las respuestas correctas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta, que realmente el video estuvo interesante y estoy seguro que aprendieron mucho. Y activa la campanita para que bueno, no te pierdas las notificaciones. Chao, chao.